Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a una nueva sesión de trabajo virtual. En esta oportunidad vamos a desarrollar varios temas juntos debido a toda esta contingencia que nos ha reducido el semestre a una sola semana. Entonces, el día de hoy vamos a mirar algo acerca de algunas fórmulas, algunas funciones básicas de Excel. Vamos a mirar algo de prioridad o precedencia de operadores, que me parece que es fundamental en el desarrollo o en el manejo de una hoja de cálculo. Para eso he preparado este libro de Excel, el cual está compuesto por 4 hojas y los vamos a ir mirando a medida que avancemos. Si se está preguntando desde ya cuál es su actividad para el día, simplemente consiste en hacer una réplica de todo lo que yo haga en pantalla y usted lo replica en su computador. La idea es que vayamos practicando mientras yo voy haciendo las cosas, usted vaya practicando y al final la cuarta hoja dice actividad de aprendizaje y es algo que le toca hacer a usted en trabajo independiente. Entonces al final del día me envía el libro que debería ser una réplica de este que estoy trabajando y en ese libro la cuarta hoja que dice actividad de aprendizaje eh, es el trabajo independiente para usted. Vamos a comenzar y para comenzar tengo estas pequeñas tablas hechas en pantalla en las cuales vamos a trabajar algunas de las operaciones matemáticas básicas y algunas funciones que nos van a servir y nos van a ayudar mucho en el desarrollo de nuestro manejo de Excel. Primero vamos a aclarar algo. Excel tiene fórmulas y tiene funciones. Una fórmula es aquella que nosotros desarrollamos manualmente y una función es cuando utilizamos algo que ya trae Excel hecho y nosotros lo utilizamos para obtener un resultado. Primero vamos a construir fórmulas, vamos a hacerlas nosotros y luego utilizamos algunas de las funciones principales que tiene Excel. Aquí tengo una pequeña tabla que está vacía. La idea es agregar números aleatorios, cualquier número, no importa la cantidad de cifras. Vamos a agregar algunos números por aquí. Si quedan espacios vacíos no hay problema. Vamos a utilizar también espacios vacíos. Entonces vamos a llenar de números aquí cualquiera. La idea es a trabajar todo con este conjunto de números que ya acabo de llenar. Primero venimos con la operación de la suma. La operación de la suma y las operaciones matemáticas básicas, suma, resta, multiplicación y división, se trabajan exactamente de la misma forma. Lo único que cambiamos es el signo de la operación con la cual vamos a trabajar. Entonces estos son los signos de operación disponibles para nosotros en Excel, o al menos para las fórmulas básicas, para las operaciones básicas. Recordarles que Excel es una gran calculadora que nos permite hacer desde las funciones más básicas que tenemos de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones hasta operaciones muy avanzadas. ¿Cómo hacemos entonces para comenzar a trabajar con fórmulas? Es muy sencillo, tenemos varias formas. Vamos a comenzar por la forma más complicada y es utilizando la dirección de cada celda. Recuerden que les había comentado que las celdas tienen una dirección específica y esa dirección está dada por la columna en la que se encuentra y la fila. Entonces en este caso el dato que dice 1 se encuentra en la dirección E, está sobre la columna E y sobre la fila 2. Entonces su dirección es E2 y lo podemos verificar aquí donde está el cuadro de nombres. Entonces cada uno de estos datos entonces tiene su propia dirección. Vamos a utilizar esa dirección para hacer el primer ejemplo acerca de fórmulas. Sé que para algunos será básico, para otros no, entonces por eso intento hacer las cosas de ambas formas. Todas las fórmulas o funciones en Excel por defecto comienzan con un signo de igual. Entonces, para nosotros comenzar a utilizar una fórmula que la vamos a hacer justo en esta celda, vamos a comenzar con el signo igual. Lo próximo que vamos a hacer, vamos a suponer que vamos a sumar estos 4 datos que vienen bajando. Entonces podríamos utilizar la dirección de las celdas implicadas. La primera celda, ¿cuál sería? Está en la celda E2, vamos a ponerlo en mayúscula. E2, mira que cuando yo presiono E2 no he dado enter ni he dado nada. E2 queda en azul y hay un recuadro que recubre la celda a la que me estoy refiriendo. Eso lo hace Excel para que yo visualmente vaya viendo qué celdas estoy utilizando. Como voy a hacer una suma, viene el operador de suma y ahora la nueva celda sería la celda E3. Mira que ahora E3 sale en otro color y también remarca la celda con el color nuevo. Ya saben para qué lo hace. Más entonces E4
que mira que utiliza un color distinto y más E5 que debería ser con otro color distinto. Entonces la idea es que Excel me muestre gráficamente qué celdas estoy utilizando para esta operación matemática. Si ya terminé, solamente me basta con presionar la tecla Enter y él hace la suma de todo lo que esté aquí. Esto que nosotros acabamos de hacer es utilizar las referencias. ¿Referencias de qué? Referencias de las celdas. Porque en Excel nosotros no hicimos la suma del número 1, ni de 966, ni de 35, ni 298. Hicimos la suma del contenido que tenía esas celdas. ¿Cómo se demuestra esto? Porque en el momento que yo cambie cualquier número de este grupo, el resultado se debe actualizar. Eso significa que yo no trabajo con los números que están dentro de la celda, sino con la referencia de la celda, con cualquier cosa que esté allá dentro. Si yo cambio el 1 por un 2, entonces mira que él mismo actualiza el número en la suma que acabo de hacer. Vamos a dejarlo como estaba, entonces tenemos en la suma 1300. Esta es una primera forma de trabajar utilizando la dirección de las celdas y escribiéndolas manualmente. Vamos a borrar esto y vamos a nuevamente utilizar la dirección de las celdas, pero vamos a ayudarnos entonces con el puntero del ratón. Todas las fórmulas entonces comienzan con igual, presiono la tecla igual y con el puntero voy a seleccionar o voy a dar clic sobre las celdas que yo quiero utilizar. Mi primera celda a utilizar la vez pasada fue E2. Esta vez no voy a escribir E2, sino que con el puntero toco la celda E2 y si se dan cuenta el mismo Excel me está diciendo que esa es la celda que me está agregando un cuadro y con un pequeño movimiento de borde para decirme que esa es la celda que estoy utilizando. Entonces voy a E2, la voy a sumar, mira que ya fija el color con E3 y nada, lo estoy tocando con el puntero y hace lo mismo. Lo voy a sumar con E4, lo voy a sumar con E5. Nada más utilicé el puntero, no me tocó escribir nada. Es una forma más rápida. Presiono Enter, entonces el resultado es exactamente igual. Esto es una fórmula. ¿Por qué es una fórmula? Porque la hicimos nosotros mismos. La construimos, nos tocó presionar igual e ir agregando los signos de suma a medida que íbamos avanzando. Por eso es una fórmula. Ahora vamos a utilizar en esta celda de aquí abajo una función para la suma. Resulta que Excel ya trae algunas funciones predeterminadas que nos ayudan a ahorrar tiempo y no hacer una fórmula más grande. Entonces una función que ya tiene Excel por defecto para hacer sumas se llama exactamente así, suma. ¿Cómo la sacamos? Presionamos igual, todas las fórmulas o funciones en Excel comienzan por este signo, igual, y vamos a comenzar a escribir suma. Mira que si yo no termino de escribir Excel, me muestra todas las funciones que comienzan con SUM, perdón. Pero a mí me interesa en el momento solamente la primera, la que dice suma normal. Si usted quiere, termina de escribir, o si quiere, presiona doble clic sobre la opción que quiere utilizar de las que le está mostrando Excel. Yo le voy a dar doble clic y mire que termina de escribirla, porque solamente habíamos escrito hasta la M. Excel termina de escribirla y agrega un paréntesis. Este paréntesis está esperando que usted le dé un resultado. Aquí hay varias formas de trabajar. Si nosotros miramos este recuadro que aparece aquí abajo, eso es una guía que Excel nos da para saber qué viene ahora. Excel me está diciendo suma, abre paréntesis, que ya lo tengo abierto, y viene un posible número 1, ¿cierto? ¿Qué es el posible número 1? Le está esperando una selección o una celda. Si yo quiero escribir E2, él lo acepta. Mira que ya escribió E2 y me remarcó la celda E2. Si quisiera hacerlo a mano, escribo E2, punto y coma. A través del punto y coma voy a separar cada celda que está dentro de la fórmula y vendría entonces E3, mira que ya lo remarcó, punto y coma, E4, punto y coma, E5. Ahí ya tengo toda mi selección hecha. Pero si lo hago así es como si lo estuviera haciendo a mano, ¿cierto? Entonces no la voy a hacer de esa forma. Yo voy a borrar. Ahí solamente nos faltaría presionar la tecla Enter y ya funciona la fórmula. Pero yo voy a borrar para no hacerlo tan a mano. Estábamos ahí, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Con el puntero voy a seleccionar todas las celdas que quiero que se sumen. Entonces, clic sostenido sobre todas las celdas que quiero que se sumen. Mira que Excel me está mostrando un recuadro con esas celdas que voy a sumar. ¿Y qué me hace falta? Me hace falta cerrar el paréntesis, porque Excel abrió el paréntesis pero no lo cerró, está esperando que yo haga algo. Entonces cierro paréntesis. Algunas versiones de Excel, si no cierras el paréntesis y presionas Enter, aún así funciona. Pero lo más sano es siempre acostumbrarnos a cerrar paréntesis.
Entonces cerramos paréntesis, presionamos la tecla Enter y aquí obtenemos el resultado, que si se fijan es lo mismo porque funciona exactamente igual. Excel no solamente está hecho para sumar casillas continuas, podríamos sumar casillas que están completamente separadas y podríamos hacerlo de las dos formas. Si lo hacemos de la primera forma como una fórmula, damos igual, seleccionamos la primera casilla, más una casilla que esté lejos también, más otra casilla que esté lejos, presionamos Enter, entonces la suma de esas tres casillas nos da un resultado. Y si queremos hacerlo por medio de una función, hacemos lo mismo, igual suma, damos doble clic y entonces esta vez para sumar celdas que no están continuas, presionamos la primera celda y ahora no con punto y coma, sino con dos puntos para obtener un rango. Entonces vean, si yo utilizo punto y coma, si yo utilizo el punto y coma como separador de celdas, yo podría hacerlo sin ningún problema, utilizar varias celdas que no estén continuas. Si utilizo el dos puntos es un operador también y eso me crea un rango. Entonces aquí estoy desde E2 y si le doy clic aquí, mira que entonces él solo, solamente presioné clic en J2 y él solito seleccionó F2, G2, H2 y 2. Ahí simplemente cerraría el paréntesis y presionaría la tecla Enter para que ya me haga un resultado. Si yo quisiera sumar entonces todos los números que están dentro de esa cuadrícula, vamos a utilizar la función, escribo igual suma y lo único que hago es seleccionar toda la cuadrícula, cierro el paréntesis y presiono la tecla Enter. Entonces ya sé que la suma de todos los números que están dentro de esa pequeña tabla que hice suman 9272. Excel nos permite evaluar la fórmula que ya tenemos hecha. Evaluar no, él nos permite mostrarla. ¿Cómo nos muestra esa fórmula? Yo sé que en esta celda hay una fórmula porque me está dando un resultado, ¿cierto? Y yo lo acabo de hacer. Pero les voy a mostrar algo que quizás ya lo saben, pero simplemente es bueno mencionarlo. Aquí hay un número, es 9272. Pero ese número es producto de una fórmula o de una función, dependiendo cómo lo hayamos trabajado. Entonces esta celda no tiene realmente el número 9272. Eso es el resultado de algo. En esta celda lo que realmente hay es una función, en este caso. Podría ser una fórmula. ¿Y dónde me doy cuenta? Si yo presiono cualquiera de estos números, si hago celda activa en cualquiera de estos números, mira que aquí dice 1258 y me voy a venir a la barra de fórmulas, que es esta que tengo aquí arriba, y dice exactamente lo mismo, 1258. Pero si me voy a una de las celdas en las que hice una función o una fórmula, la celda directamente me muestra el resultado de la función o de la fórmula. Pero en la barra de fórmulas me está mostrando las celdas que me permiten obtener ese resultado. Y me muestran entonces la fórmula o la función que utilicé. Entonces de esta forma, así en este modo me doy cuenta si utilicé una fórmula, si utilicé una función o si simplemente es un dato que está dentro de la celda en la que estoy trabajando. Entonces ya sabemos, tenemos dos formas de hacer sumas. Una forma es manual, básicamente, cuando construimos una fórmula, y la otra forma es utilizando una función. Vamos con el operador de resta, que como les dije, las cuatro operaciones básicas funcionan exactamente igual. Es un igual, la primera celda con la que vamos a trabajar menos la segunda celda menos una tercera o las que necesitemos. Simplemente presionamos la tecla Enter y nos da un resultado. En este caso resta no tiene una función predeterminada de Excel que nos permita hacer tal cual como lo hicimos aquí para la suma. La multiplicación funciona exactamente igual. Comenzamos con un igual, es obligatorio, seleccionamos la primera celda y la multiplicamos por cualquier otra celda que tengamos para hacerlo. Presionamos Enter y nos da entonces un resultado. La división funciona igual, exactamente lo mismo. Igual, cualquiera de las celdas que tengamos, utilizamos el operador de división y otro número simplemente nos da un resultado. En este caso el resultado no fue cerrado. Mira que nos agrega entonces la coma decimal o el punto decimal.
El promedio lo vamos a hacer de último porque tenemos por acá otro tema que se llama prioridad de operadores y vamos a utilizar entonces el promedio también como ejemplo en la prioridad de operadores. Aquí en este caso, en esta celda voy a hacer la fórmula. En esta vamos a hacer la función y si la vamos a hacer inmediatamente. Existe una función en Excel que me permite hacer rápidamente promedios. La fórmula es igual y vamos a comenzar a escribir promedio. Si nos damos cuenta, Excel predeterminadamente trae 4 tipos de promedio: promedio, promedio.si, promedio.si.conjunto y promedio A. En el momento solamente nos interesa promedio, que es el primero. Entonces le voy a dar doble clic, él completa la palabra y abre un paréntesis y me está pidiendo un rango o una selección para sacar el promedio. Entonces yo voy a seleccionar todo para que me saque el promedio de todos los números que están en pantalla de una sola vez. Cierro el paréntesis, presiono la tecla Enter y me dice que el promedio de todos estos números es 403, y ahí tienes un número decimal, ¿cierto? Vamos a aprovechar este número decimal para decirles algo más. Esto es un número, ¿cierto? Un número con un punto o una coma decimal y tiene 5 décimas en un costado. Si yo quisiera tener más o menos décimas, me voy a venir a esta sección que se llama número, a este grupo que se llama número, y voy a utilizar estos botoncitos que tengo aquí que tienen un 0 con una flecha hacia la derecha y un 0 con una flecha hacia la izquierda. El que tiene la flecha a la derecha es llamado disminuir decimales. Si yo lo presiono se van a dar cuenta que ya no tiene 5 sino 4 decimales y él comienza a hacer la aproximación del último dígito decimal. Entonces si lo quiero dejar con un solo decimal, simplemente presiono varias veces y lo dejo ahí. Si lo quiero dejar sin decimales, lo dejo hasta ese momento. Ahora si quiero más decimales, utilizo el del otro lado y él me va agregando cada vez más decimales. Pero vamos a dejarlo como estaba inicialmente, así. Simplemente ya saben que si necesito más decimales puedo sacarlos, a menos que la división sea exacta o el promedio sea exacto, ya no te va a dar más decimales. Hay una función que se llama máximo y nos permite obtener el número máximo de un conjunto de números que estén dispuestos. Para eso vamos a utilizar igual, vamos a escribir igual max, mire este que está aquí de primero. Entonces lo selecciono y selecciono un rango, cierro el paréntesis, presiono la tecla Enter y él me está diciendo que el número más grande que está aquí es 3614 y efectivamente aquí está el 3614. Si tú pasas esto al plano laboral, tú podrías tener una lista de estudiantes y tú necesitas saber quién es el que tiene el mejor promedio. Si ya sacaste el promedio de las materias utilizando esta fórmula, él te va a decir cuál es el mejor promedio de todos. Y si necesitamos saber cuál es el número mínimo, hacemos igual, escribimos min, que es la fórmula, la función, perdón, doble clic a esa función min y nos está esperando un rango. Entonces vamos a escoger este rango, cerramos el paréntesis, presionamos la tecla Enter y me está diciendo entonces que el número mínimo de todo esto es 1. Si yo actualizara y dijera que este número es 0, entonces miren que se actualizan todas las operaciones matemáticas al mismo tiempo donde estaba incluido este número. Y ahora me está diciendo que el mínimo es 0. Vamos a dejarlo como estaba para ver que todas estas operaciones matemáticas que incluían esa celda se actualizan también. Listo, ahí está. Y tenemos una función que es contar. Tenemos algo que vamos a utilizar para contar. Para eso vamos a utilizar una función. Esta función tiene varias propiedades o varias formas. Si yo le digo igual contar, mira no he terminado de escribir, pero tiene 5 posibles alternativas. La primera es contar solo, contar punto blanco, contar punto sí, contar punto sí punto conjunto y una función que se llama contar a, o algunos le dicen contar a. Vamos a utilizar primero la función contar. Esta función contar le di doble clic. Esta función contar lo que hace es contar cuántos valores, cuántos números hay en un rango y él omite celdas vacías. O sea que si yo le selecciono todo esto que está aquí, él no me va a hacer una suma, no me va a hacer un promedio, lo que me va a decir es cuántos números hay ahí. Entonces cierro el paréntesis, presiono la tecla Enter y él me dice, en esta sección hay 23 números. Si yo agrego un número más, por ejemplo aquí, ya él se actualiza y me dice hay 24 números. Entonces lo único que hace es contarme
cuántos números hay. Listo, la función contar sola. Otra función de estas mismas contar, otra posibilidad de esta función contar es contar los espacios en blanco. Y creo que nos va a funcionar mucho. Usted que en el plano laboral lo puede utilizar. ¿Para qué? Yo generalmente tomo asistencia también en la planilla de Excel. A quien viene le agrego un 1, a quien no viene lo dejo sin nada. Entonces al final puedo hacer una suma y debe contarme la cantidad de clases que yo fui al salón. Si no me cuenta esa cantidad de clases, ya yo sé que la persona faltó. O simplemente cuento los espacios en blanco que yo tengo dentro de la planilla para cada persona. Vamos a utilizarlo y utilizo la función igual contar y utilizo la que se llama contar.blanco. Él va a contar los espacios en blanco que hayan dentro de un rango. Entonces le di doble clic, está esperando una selección, yo selecciono todo esto, cierro el paréntesis, presiono la tecla Enter y me está diciendo que en ese espacio hay 7, que en toda esta celda hay 7 espacios en blanco. Yo no los he contado, pero créanme que debe haber 7 espacios en blanco. Entonces de esta forma contamos los espacios en blanco que haya dentro de un rango. Vamos a pasar entonces a nuestra siguiente hoja y esta hoja llamada factura. Aquí tengo formato de una factura. Este formato usted debe hacerlo también. Le voy a dejar una imagen de este formato para que lo elabore y sepa cómo va. Porque si se la muestro en pantalla completa, se verá entonces muy pequeña y no le voy a poder explicar muy bien. Entonces yo voy a utilizarla con zoom y luego tendrá en la plataforma una imagen de esto para que la elabore. La idea es llenarla. Aquí dice cliente, entonces la idea es agregar el nombre del cliente. Vamos a ubicar esto por acá. Domicilio es la dirección. Vamos a llenarla con la dirección de acá. Esto actualmente yo estoy en Corozal, Sucre. El teléfono 304-587-1007. La idea es que usted la llene también, me la entregue llena. Vamos a hacer funcionar esta factura con base no en funciones, sino en fórmulas. Porque no es, yo podría utilizar algunas fórmulas por aquí, algunas funciones, pero no, voy a utilizar solo fórmulas. Vamos a llenarla. Aquí en num es simplemente cuántos elementos o cuántas celdas hay dentro de este rango. Vamos a aprovechar entonces esto para mirar una función también que tiene que ser predeterminada y es rellenar con series. Yo podría escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta que llene esto que está aquí, pero Excel nos ayuda mucho en el trabajo y ya que escribí 2 voy a seleccionar esos 2 números y vamos a utilizar una función que tiene Excel para rellenar esa serie. Con esos 2 números ya Excel sabe que ya hay una serie y sabe qué voy a hacer yo y él sabe que yo voy a completar entonces mi serie de números hasta que rellene cierta cantidad de datos. Entonces los selecciono ambos y en la esquina inferior derecha siempre Excel nos deja un pequeño cuadradito y ese pequeño cuadrado es para nosotros utilizarlo. Vamos a poner el puntero ahí encima y cuando ponemos el puntero encima de ese pequeño cuadrado nos cambia de forma. Miren que aquí hay una cruz blanca, entonces él se pone como una cruz negra. En este momento yo puedo darle clic y con clic sostenido yo voy a estirar hasta donde quiero que se llene. Ahí lo suelto, entonces mire que a mí no me tocó escribir uno por uno todos los números, sino que Excel solo completó hasta donde yo quisiera. Eso es un tema que no alcanzamos a ver en profundidad porque es un poquito más grande, pero podemos utilizarlo así. Es más, Excel es tan bueno haciendo esto que si hubiera empezado con números de 2 en 2 y hubiera puesto 2, 4, ya él entiende que eso es una serie y cuando yo estire, mira que él me va a ir sumando siempre de 2 en 2 para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a dejarlo como estaba. Yo tenía hasta el 15, entonces 1, 2, ya él reconoce la serie y con esto Excel tiene para rellenarme el resto de datos. Listo, hasta el 15. Artículos, simplemente vamos a poner nombres de artículos. Yo voy a poner entonces cemento gris. Cemento gris, ¿cuántas unidades? Digo que compré 20 unidades o que el cliente va a comprar 20 unidades y que el precio unitario del cemento gris es 25.000 pesos. Mira que yo solamente escribí 25.000 y ya quien me agregó el signo de pesos, pero él no sale por defecto así. Vamos a hacer algo. Vamos a dejarlo tal cual como estaba. Usted que escribe 25.000 y no utilicé el punto, vamos a hacer algo. Él debe aparecerle a usted así tal cual. Si yo escribo 25.000,
ahí hay 25.000 pesos en este caso. Si usted quisiera utilizar el punto decimal, yo no puedo escribir 25 punto o 25 coma, vamos a poner 25.000, porque eso actualmente no es 25.000, eso es un número decimal, 25 con 0 décimas. La idea es que Excel saque solo el punto de 1000 o el punto de millón o el decimal o cualquier cosa. Si usted utiliza el punto directamente, si usted hace aquí 2.5, esto es un número decimal, 2,5. Entonces por eso Excel no se lo va a reconocer. Si usted quiere escribir un número 2500 y quiere que ese número tenga punto decimal, lo mejor es convertirlo a formato número o a formato moneda o a formato contabilidad. Para hacerlo yo lo selecciono, porque le va a aparecer así, lo selecciono, vengo aquí a este grupo que se llama número y aquí puedo escoger el que se llama número y mire que le agrega un par de decimales. Puedo escoger el que se llama moneda, que le agrega además el punto de 1000, el punto decimal y el signo de la moneda que usted tenga predeterminada en el computador, o puede escoger el que se llama contabilidad. A mí me gusta mucho el de contabilidad porque el signo de pesos lo agrega hacia el otro lado. Pero usted me estará diciendo, profe, dice 25.000 y son 25.000. Lo escribo de nuevo sin punto decimal y sin nada, solamente escribo el 25 y los 3 ceros. Presiono la tecla Enter y ya obtengo entonces 25.000. Tengo unos puntos decimales, pero ya sabemos cómo quitar puntos decimales, entonces vamos a la sección de disminuir decimales y quito los decimales que están ahí y listo, no pasó absolutamente más nada. Si yo quiero que todo este conjunto de datos que yo vaya a escribir aquí debajo tengan el mismo formato que el que acabo de hacer, vamos a utilizar algo que trae Excel. Nos ubicamos sobre la celda que ya tiene el formato que queremos. Vamos acá al portapapeles y utilizamos esta pequeña brochita. Esa brocha no copia el contenido, copia el formato. Entonces vamos a darle clic y mira que él hace como si ya estuviera copiando algo y yo voy a pegar sobre las celdas que quiero que tengan el mismo formato. Suelto y ahora todas las celdas que vienen aquí debajo, si yo escribo cualquier número, va a tener el mismo formato de la que está en la parte superior. Entonces, por ejemplo, cemento gris, unidades 20, precio 25.000 y en el total vendría siendo entonces el precio de la unidad, que son 25.000 pesos, por la cantidad de unidades que compra el cliente. Presiono la tecla Enter y me está diciendo que estos son 500.000 pesos. Vamos a agregar aquí, no sé, arena. Aquí no serían unidades, sino metros cúbicos, entonces yo voy a poner que son 5 metros cúbicos, no sé, 10 metros cúbicos. Y que esos 10 metros cúbicos, cada metro cúbico, estoy haciendo una suposición, no tengo ni idea, yo voy a decir que cada metro cúbico vale 10.000 pesos. Listo. Esto lo puedo centrar. Si yo quiero centrar entonces un conjunto, selecciono todo lo que quiero centrar y centro. Entonces todos estarán centrados. Entonces, aquí yo voy a utilizar la misma fórmula que utilicé arriba. Voy a multiplicar el precio unitario por las unidades, ¿cierto? Vamos a agregar algo más aquí, no sé qué elemento será. Vamos a agregar varillas. Vamos a agregar entonces 15 varillas y que cada varilla vale 8.500 pesos. Todas estas fórmulas que vienen aquí son exactamente las mismas a la primera. Lo único que hacen es cambiar la fila en donde se encuentran. Todas van a multiplicar el precio unitario por las unidades. Para eso Excel también nos trae algo predeterminado y voy a utilizar la función de rellenar que utilicé aquí. Como ya yo tengo esta que está lista, lo único que voy a hacer es ubicarme al final, en donde está ese punto en la esquina inferior derecha, ese cuadrado, me ubico ahí y estiro. Y si nos damos cuenta, entonces ya él hace la misma multiplicación. Entonces es el tema de la próxima clase, que son referencias relativas. Referencias relativas. Entonces este tema lo vamos a ver mejor la próxima clase. Pero entonces fíjate que yo puedo rellenar una serie y en este caso me funciona. Ahora estoy multiplicando 127.500 pesos. Ese es el resultado de la multiplicación de 8.500 por 15. Si quiere, borra y lo hace a mano para que compruebe que es cierto. Igual 8.500 por 15. Entonces ahí tengo exactamente el mismo resultado.
Vamos a dejar estos tres datos aquí. A usted le tocaría llenar todos los datos. La idea es que llene toda la factura. Y vamos a calcular un subtotal. ¿El subtotal qué es? Es la suma de todos estos totales que tengo aquí, ¿cierto? Para la suma yo puedo hacerla de dos formas. Puedo utilizar la fórmula o puedo utilizar la función. Como ya hicimos esto con fórmulas, porque nosotros mismos lo hicimos, vamos a utilizar entonces una función. Y yo digo igual suma. ¿Y qué voy a sumar? Voy a sumar esto que está aquí. Si yo nada más selecciono estos números, en el caso de que yo luego se me dé por agregar, mira que la suma da 727.500, pero luego se me da por agregar otro resultado, algo más aquí, cualquier cosa, que sean 5 unidades y que cuesten 2.500 pesos, y yo haga entonces este por este, listo, eso me da 12.500. Mira que esos 12.500 no se están sumando. No se están sumando porque mi fórmula solamente, mi función solamente dice que seleccionara los tres primeros datos. Entonces mi recomendación es que cuando vayan a hacer la suma utilicen todo el rango posible. ¿Cuál es el rango posible? En este caso el rango sería todo esto. Por si agrego algún número después, él también no esté sumando. Si no hay nada, pues simplemente no lo va a sumar, él va a tomarlo como un 0. Y si yo desaparezco cualquier número, él actualiza entonces también ese resultado. Entonces el subtotal es la suma de todos estos totales que están acá encima. Ahora venimos con los descuentos y con el IVA. Dice que hay un descuento del 5%, pero ese descuento es ¿de qué? Ese descuento es del subtotal. Entonces yo necesito hacer igual el subtotal por esta celda que es el 5%. O si yo quiero, escribo directamente 5% aquí. Aunque no me gustaría hacerlo así porque qué tal que luego cambien a la promoción y ya la promoción no sea el 5% sino el 10%. Entonces te tocaría cambiar manualmente la fórmula. Lo mejor es utilizar una celda para hacer ese cálculo. Presiono la tecla Enter, entonces el 5% de 727.500 pesos son 36.375. Ahora viene el IVA. El IVA es el 19%. ¿El 19% de quién? De todo el subtotal. El descuento no estaría ahí. Igual, entonces el subtotal por el 19% de descuento. Presiono la tecla Enter. Entonces el 19% del subtotal es 138.225. ¿Qué me hace falta? Me hace falta darle el total de la factura a la persona. ¿Está compuesta por qué? Está compuesta por el subtotal, ¿cierto? Menos el descuento, porque el descuento se lo ahorra la persona, más el IVA del 19%. Entonces fíjate que en esta celda estoy combinando operaciones. Presiono la tecla Enter y la persona debería pagar en caja 829.350. La idea es que usted complete entonces esta factura con la mayoría de datos posibles. Vamos a hacer que llegue al menos hasta el número 10, hasta el número 10 de artículos. A cada artículo le pone unidades, si quiere que sea una sola está bien, le pone un precio unitario y hace que calcule el total por acá. Y me hace también entonces los cálculos de subtotal, descuento, IVA y total factura. Listo, esta era la segunda hoja donde combinábamos operaciones y hacíamos un ejemplo que es un poco más real. Vamos para un tema que se llama prioridad de operadores. Prioridad de operadores es la forma en la que Excel nos hace los cálculos. En una fórmula tal cual como la que tenemos aquí, Excel siempre trabaja de izquierda a derecha, pero trabaja de izquierda a derecha teniendo en cuenta la prioridad de los operadores que estén involucrados dentro de esa operación. Este 70 que está aquí es el resultado de hacer esta operación. Excel lo está haciendo solo. Como lo está haciendo solo, yo sé que ese resultado es correcto. ¿Listo? Este resultado es el correcto, el que yo debería obtener. ¿Cómo hace Excel para decidir qué operación hacer primero y que haga las cosas de forma correcta? Utilizando lo que se llama precedencia de operadores. ¿Cuál es la precedencia? La define esta tabla que está aquí. Yo te hablé de los dos puntos que eran un rango que lo hicimos en la hoja 1. Excel lo tiene como precedencia 1. ¿Qué es precedencia? ¿Cómo lo va a hacer? ¿En qué orden lo va a hacer? Luego viene el espacio, que no lo hemos utilizado ni lo vamos a utilizar aquí. Luego viene entonces la unión. La negación es simplemente poner
un signo menos a un número y hacerlo negativo. Por ejemplo, si yo quiero aquí el número menos 10, presiono igual menos 10 y ya el resultado es un número negativo. Entonces esa es la negación. El porcentaje ya lo utilizamos, es agregar el signo del por ciento, que fue tal como lo hicimos aquí, ya utilizamos eso. Luego viene la exponenciación, que es la potencia. Si queremos agregar un número, elevar un número a una potencia, 2 elevado a la 2, por ejemplo. Entonces utilizamos esto que se llama circunflejo. Luego vienen las operaciones de multiplicación y división, suma, resta, la concatenación, que no la utilizamos, y la comparación. Es decir, Excel va a hacer todas sus operaciones en este orden que está aquí. Si tú no le das un orden, Excel lo hace en el orden predeterminado. Vamos a mirar entonces cómo Excel haría esta operación utilizando la precedencia de operadores. Yo sé ya de antemano que el resultado va a ser 70. Excel entonces toma toda la fórmula. Excel toma toda la fórmula y dice, voy a evaluar toda esa fórmula, pero necesito hacerlo aplicando la precedencia de operadores. Primero voy a comenzar de izquierda a derecha, así como les dije. ¿Cuál es la primera operación de izquierda a derecha? 100 dividido 5, ¿cierto? Luego viene más 20 por 5 menos 50, justo en ese orden. Excel entonces mira cuántos operadores matemáticos tiene. Tiene el operador de la división, el de la suma, el de la multiplicación y el de la resta. Vamos a mirar en precedencia de operadores cuál tiene mayor precedencia de todos. Nos damos cuenta que la precedencia 7 es para multiplicaciones y divisiones, es decir, él va a hacer primero las multiplicaciones y las divisiones y luego las sumas y las restas. Entonces ya yo sé que él va a hacer alguna de estas dos, 100 entre 5 o 20 por 5. Mira que tienen la misma prioridad, la prioridad que es 7. ¿Cuál hace Excel primero? La que se encuentre primero a la izquierda. Entonces, ¿cuál se encuentra a la izquierda primero? 100 dividido 5. Entonces vamos a ir haciéndolo por pasos. Igual 100 dividido 5. Excel internamente sabe que esta primera operación, el resultado es 20, 100 dividido 5. Ya no me queda 100 dividido 5, sino 20, que es el resultado. Vamos a sobreescribirlo aquí. 20. Eso queda allí, ¿cierto? Excel se pregunta nuevamente, ¿cuántas operaciones matemáticas internas tengo? Tengo una suma, una multiplicación y una resta. Va a la tabla de operadores y se pregunta, ¿cuál debo hacer primero? Mira que el operador de multiplicación tiene mejor precedencia que suma y resta. Entonces él debe hacer la multiplicación primero. ¿La multiplicación de qué? De 20 por 5. Entonces igual 20 multiplicado 5 y nos da 100. Entonces esta multiplicación, 20 multiplicado 5, es 100. Ok. Ahora Excel se pregunta, ¿cuántos operadores matemáticos tengo? Tengo dos, suma y resta. Y él viene a la tabla y dice, suma y resta tienen la misma precedencia de operadores. ¿Cuál hago primero? El que está a la izquierda. Entonces, ¿cuál está a la izquierda? 20 más 100. Entonces es igual 20 más 100, 120. Entonces vamos a actualizar aquí. Esto sería 120. Entonces, ¿qué me queda? Una sola operación, la hago directamente. 120 menos 50. Igual 120 menos 50. El resultado es 70, el mismo resultado que me dijo Excel que obtendría. Pero si ya yo sé que va a valer 70, ¿por qué hacer la operación? Para saber nosotros cuál es la precedencia de operadores. Ahora, el ejemplo que teníamos en un principio, que lo habíamos dejado sin hacer, que era el del promedio. Por definición, promedio es la suma de ciertas cantidades y luego lo dividimos entre el número de cantidades que sumamos. Eso es un promedio. Entonces, significa que primero deberíamos hacer una suma y luego una división. Algunas personas en Excel se confunden porque al hacer un promedio harían así. Igual, vamos a hacer el promedio de estos números que vienen bajando nada más. Igual, esta celda más esta celda más esta, luego dividido entre el número de celdas involucradas, que son 4, dividido 4. Eso da 1076.5. Ese resultado es incorrecto. Ese resultado es incorrecto porque si yo miro la precedencia de operadores,
Excel primero hace la multiplicación y la división que la suma y la resta. Entonces, ¿qué hizo Excel internamente? Primero dividió E5, voy a presionar la tecla F2, con F2 yo puedo ver la fórmula que está dentro de una celda, F2, aquí está. ¿Qué hizo Excel primero? Primero dividió E5 entre 4 y E5 es 298. Entonces hizo 298 entre 4 y ese resultado luego le sumó E4, luego E3 y luego E2. Eso está mal hecho porque por definición de promedio yo necesito hacer primero una suma y luego la división. Para yo poder hacerlo bien y cambiar la prioridad de operadores necesito utilizar o necesariamente debo utilizar algo que me los agrupe y ese algo son los paréntesis. Para yo poder hacer este resultado bien yo debería hacer lo siguiente. Igual abro paréntesis, dentro del paréntesis que va la suma de los números que voy a necesitar, cierro el paréntesis para indicarle que primero me haga esa suma y luego la división entre 4. Ahora sí tengo un promedio que es correcto. Este promedio que yo había hecho aquí era el promedio de toda la tabla. Vamos a comprobar si es lo mismo el promedio que hice a mano utilizando la función promedio. Igual promedio y selecciono los números a los que les quiero sacar el promedio, cierro el paréntesis, presiono la tecla Enter, aquí él me dio algunos decimales, ya sabemos quitar decimales, entonces vean que sí es correcta la forma de hacerlo utilizando la fórmula. ¿Para qué lo hice al final? Para tener en cuenta que si yo quiero hacer una operación matemática antes que otra, yo debería indicárselo a Excel. Y la forma correcta de indicárselo es agrupándolo entre paréntesis. Porque si lo dejo sin los paréntesis, vea que Excel entonces aplica prioridad de operadores y me puede dar un resultado incorrecto. Entonces, listo, ya hicimos los ejemplos de la primera hoja. Ya llenamos una factura que usted sabe que debe completar al menos hasta la línea 10 y calcular el resto de cosas que yo al menos ya le dije cómo era. Entonces miramos el ejemplo de prioridad de operadores, que aquí usted lo único que tiene que hacer es replicar esto, no se preocupe por esta imagen, no me interesa, pero el resto sí, y usted va a tener esta actividad de aprendizaje. En esta actividad de aprendizaje la idea es aplicar los conocimientos que pusimos en práctica en las 3 hojas anteriores. Donde dice actividad 1, actividad 2, actividad 3 y actividad 4 van a ir notas. Vamos a suponer que aquí vienen notas de alguna materia. 1, 4, luego se recuperó, 4,5 y luego sacó un 4 más en la actividad final. ¿Qué va a hacer? La idea es obtener el promedio general de esta persona en cualquier materia. A la nota 1 le va a sacar el 15%, a la nota 2 le va a sacar el 15%, a la nota 3 le va a sacar el 30% y a la nota 4, que es la final, le va a sacar el 40%. Al final va a sumar estas notas y aquí me va a dar un total. Eso me lo tiene que hacer para todos estos muchachos que están aquí en la tabla. Usted debe duplicar esta tabla entonces y va a tener una imagen de esta tabla también en la actividad de Classroom para que la pueda ver mejor. Debe hacer una réplica. La réplica no debe quedar con los mismos colores, incluso aquí usted puede utilizar colores distintos. Lo que sí me interesa es que se respeten las divisiones internas de cada tabla que estoy utilizando. Al final entonces usted me calcula los promedios para cada una de estas personas y aquí debajo hay algo que usted además que debe hacer. Me va a decir cuál es la nota máxima de todas estas actividades. ¿Cuál fue la nota máxima? Me va a decir también cuál fue la nota mínima de todas las actividades. Me va a dar un promedio general de todas estas actividades, cuál es el promedio, y al final me va a dar un promedio general de el total, o sea, de estas que están en este lado. Esa es su actividad de aprendizaje. Entonces la idea es que usted duplique todo esto que acabamos de hacer o que acabamos de ver en este libro de Microsoft Excel. Con cada una de estas pestañas, las pestañas se deben llamar igual. Si no les quiere poner el mismo color no hay ningún problema. Me interesa que las divisiones y los contenidos de las tablas sean iguales, más no los colores. Entonces espero, muchachos, que me haya hecho entender, que haya sido un buen repaso de al menos de utilizar fórmulas, algunas funciones y haber entendido el tema de prioridad de operadores, que es completamente necesario. Entonces para la próxima sesión de clases vamos a trabajar referencias relativas, absolutas y mixtas, y es una forma
más de ayudarnos en el manejo de esto de hojas de cálculo. Entonces muchachos, vamos a dejar el video hasta aquí y nos vemos en una nueva sesión de trabajo virtual.